bueno, Maxi casi todos lo conocen de los asados de CSS. Le pedí que venga y que nos cuente un poco lo que tenemos pensado como plan de su trabajo de doctorado, donde hay en algunos aspectos ya hemos hecho cosas interesantes y eso. Pero como hay experiencia en algunos de ustedes de cosas que se relacionan con esto, también nos interesa escuchar opiniones y contrapuntos de colaboración, etc. Así que, bueno, Maxi es JTP, quizás. Sí, JTP, ID. En la Universidad de UTE, en la Universidad de General Sarmiento, está haciendo el doctorado en la Universidad de General Sarmiento, y yo lo dirijo. Exactamente. Y codirigís un proyecto de investigación. Y codirijo un proyecto de investigación también allá en Sarmiento. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, perfecto. Es una charla informal, o sea, es más de comentario de café que otra cosa. Con lo cual, el título es un poco ostentoso, pero podemos resumir en un NIL, es un brief de NIL, ¿no? Bueno, la idea es arrancar desde la definición del tema, contextualizamos, vamos a ver los ejes de trabajo, comentar un poco los ejes de trabajo que estamos abordando con Ale en el marco del plan de tesis y del proyecto de investigación. Bueno, y hacer hincapié por ahí en los tres grandes puntos que son hardware, dataset y algoritmos, ¿no? Cuando se habla de NIL, ¿no? Del desagregado no invasivo de cargas, la definición es coloquial, es intuitiva, tiene que ver con conocida la señal agregada de potencia activa en tiempo, medida por algún instrumento, poder lograr a partir de los algoritmos de desagregación, poder inferir cuál es el consumo individual de cada una de las cargas, ¿no? Entonces, es muy literal la definición y uno pensaría que digamos, cuál es la línea de investigación asociada, digamos, a ese tema siendo tan intuitivo desde ese punto de vista. El tema es que NILM, en su contextualización, tiene como 3 décadas o más de 3 décadas de desarrollo en la literatura. Arranca en el 89 con un trabajo de Hart, en donde propone como técnica de desagregación, para desagregación de la energía, utilizar la potencia activa y reactiva como features, como parámetros. En el 89. ¿De qué década? ¿De qué siglo? Fue... 1008. Ah, perdón, 1989. Ahí es 1989, ¿no? 1989. Yo decía, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríe Alejandro? A nivel de tela. No, está bien, de 1989, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, arranca a ver, digamos, el tema del desagregado diciendo, bueno, si consideramos la potencia activa y reactiva de cada uno de los electrodomésticos componentes, de alguna manera me puedo idear un plano y en ese plano poder ubicar con esas features cada uno de los aparatos, ¿no? Era como la idea más simple, más próxima, pero no alcanzaba con eso, porque resulta que en ese plano, tal y como estaba, digamos, podían existir distintos equipos electrodomésticos que compartan esas características y la desagregación, digamos, en definitiva, no se pueda llevar a cabo. Entonces, los restantes trabajos, 2015, 2020, 2022, son review, en donde se van incorporando distintos approach, digo, ¿no? En la evolución del tema uno encuentra electrodomésticos, digo, distintos electrodomésticos, distintos escenarios, distintos algoritmos y distintos conjuntos de datos a trabajar. Por eso se define, digamos, en esta taxonomía de NILM, vamos a encontrar un gran conjunto que es el tema de los datasets. Los datasets y los conjuntos de datos en donde se basa la investigación hay a nivel mundial, públicos, la mayoría son de países desarrollados, pero también hay algunos datasets propietarios que están muy vinculados a trabajos de tesis, ¿está bien? Los más cercanos a nosotros son de Uruguay, trabajos de tesis de Uruguay que hablan de datasets muy específicos. Dentro de lo que es la taxonomía, digamos, puntos importantes y aristas del tema para la evaluación son las métricas. No hay una uniformidad en el criterio de la selección de métricas a utilizar cuando uno aborda el tema por ejemplo, con los algoritmos de Machine Learning, ¿no? A partir de un algoritmo de clasificación y poder definir a partir de su métrica
digamos, cómo responde ese algoritmo. Es algo que no está unificado, con lo cual es una arista de trabajo muy vinculada, digamos, a este tema. Los approach, en el sentido de si va a ser, digamos, hay algoritmos basados en eventos o que no están basados en eventos, ¿no? Involucran algoritmos de machine learning o enfoque estadístico. Se ve también enfoque a partir del procesamiento de señales de forma directa, con lo cual, digamos, son distintos tipos de soluciones. No hay un criterio unificado y está muy relacionado con el dataset de base con el que uno parte para hacer la investigación. Luego, con respecto a la, digamos, a la señal, y vinculado también con el tema del dataset, lo que uno tiene es que las frecuencias de muestreo son distintas, son variadas, hay de alta y baja frecuencia de muestreo, y el tipo de escenarios se involucran distintas appliances, ¿no? Se agrupan distintos equipos electrodomésticos de acuerdo a la convivencia probabilística de que coexistan, ¿no? Por ejemplo, un aire en frío y una estufa a la vez no van a estar, con lo cual, digamos, se acotan escenarios de estudio en donde se consideran electrodomésticos de alguna manera que coexisten. Entonces, en el término de aplicación de NILM, pensando ya en un escenario de redes inteligentes, ¿no? Como en la introducción de las TICs, digamos, en la red eléctrica, estamos pensando en uso y generación de información de utilidad, pero es a nivel de usuario y a nivel de la distribuidora. A nivel de usuario, con algunos de estos antecedentes, en el sentido de si el usuario tiene acceso a la información desagregada de cada uno de sus equipos, se entiende y hay trabajos que evidencian un ahorro en el consumo, digamos, residencial, producto de que se concientiza con el tema del uso, ¿no? De cómo usar cada uno de sus equipos electrodomésticos. También se evidencia, digamos, trabajo de mantenimiento predictivo. Si yo estoy, digamos, midiendo las curvas características de un motor, por ejemplo, las señales, y lo pasamos a un dominio de frecuencia, a un dominio mixto, poder estudiar las features y poder detectar, digamos, cuando ese motor o esa máquina eléctrica presenta anomalías, también son algunos de los usos que suelen asociarse a NILM, ¿no? Menos común es el tema de la herramienta como herramienta de apoyo para la vida independiente asistida, pensando en que teniendo el consumo eléctrico residencial, la curva de consumo de potencia, la radiografía de alguna manera de consumo de la casa, poder inferir el comportamiento de las personas, ¿no? Es decir, la rutina diaria de las personas a partir de su consumo y poder detectar ahí, en el caso, por ejemplo, de adultos mayores, alguna anomalía o alguna cosa, digamos, que no, es medio invasivo, digamos, pero bueno, son los temas de seguridad que están asociados con NILM. Y desde el punto de vista más macro, identificación de clientes en transformadores de distribución, digamos, si uno piensa en escenarios locales, uno por ahí pensaría, bueno, agrupamos distintos electrodomésticos, equipos, y armamos conjuntos experimentales. Pero extrapolando esto, uno puede pensar, tengo el transformador de distribución y en vez de considerar grupos de electrodomésticos, estoy considerando casas directamente, y a partir de esa evidencia de consumo, del perfil de consumo de las casas, poder lograr de alguna manera acoplar o desacoplar para no saturar el transformador. Como ejes de trabajo de la investigación, entonces, considerando ese estado del arte, digamos, son como esos tres ejes fundamentales: la parte del dataset, lo que es hardware y lo que es algoritmos, ¿no? Con vista a establecer, bajo determinadas condiciones, un desagregado, digamos, de cargas residenciales. Esos son los tres grandes ejes. En lo que respecta a dataset, en la literatura se puede obtener de alguna manera información de muchos datasets públicos. La mayoría son de países desarrollados. No hay un criterio, digamos, el punto a destacar acá es que no hay un criterio que defina cómo debe confeccionarse el dataset, sino que surgieron distintas investigaciones y a partir del propósito de la investigación se customizaron de alguna manera el conjunto de datos que se querían evaluar. Por eso aparece duración, fíjense que hay algunas de días, otros de muchos años.
la cantidad de viviendas o el tipo de país, bueno, o la frecuencia de muestreo, ¿no? Y digamos, hay para todos los gustos, en ese sentido, en el tema de acceso al conjunto de datos. Diapositiva un poco cargada esta, ¿no? Pero los puntos importantes son el único dataset público, digamos, de países en desarrollo es de la India, público, ¿está bien? En privado hay algunas tesis publicadas, Uruguay, Chile tienen algunos. No hay criterios homogéneos para esa confección del dataset, depende digamos, del approach y del enfoque en la investigación que uno se quiera dar. No evidenciamos dataset multiescala, es decir, que en un mismo, digamos, en un mismo conjunto de datos podamos tener frecuencias, una señal agregada, por ejemplo, censada con distinto sampleo, ¿no? Esa frecuencia agregada en general es fija para cada uno, para las cargas individuales y para las fijas la frecuencia está definida y no hay mucho más que de variación en ese sentido. No se pueden, digamos, no se encuentra en multiescala. Este punto es muy importante, digamos que el funcionamiento de determinado electrodoméstico varía de un lugar a otro. Eso, digamos, muy asociado también a qué tipos de electrodomésticos y equipos nos llegan a nosotros también, del punto de vista si el mismo lavarropas en Estados Unidos, digamos, nos llega acá con la misma tecnología. Digo, en términos de calidad de energía, ya desde la carga, uno podría pensar si las features de los lavarropas son iguales o no, y la cuestión es que corroboramos que no son iguales. Ahora les voy a comentar también algunos resultados. La mayoría de los datasets contienen las muestras de señales procesadas. Todas pasaron por un DSP convencional, con lo cual todas son los valores RMS clásicos de potencia, está bien, activa, reactiva, tensión, corriente, etc. Pero no tenemos las muestras puras, excepto 2 o 3 datasets que contienen muestras puras, es decir, en términos de señales de tensión y corriente en alta frecuencia, son unos pocos. Pero dentro de esos pocos, en esos datasets no contienen, por ejemplo, el evento real, no son sincronizadas. Entonces uno puede ver la señal agregada como, digamos, va cambiando esa señal pura a un muestreo grande, pero, digamos, no tiene el evento verdadero, porque no está sincronizado. Para los datasets que se registran, bueno, esto es lo que acabamos de comentar, y off the record sería, creo que acá a nivel nacional Mar del Plata debe tener un dataset privado grande de la ciudad, pero bueno, todavía no está, bueno, no está publicado, pero entendemos que por las líneas puede llegar a haber uno de esos. Ah, bueno, este glosario es, Quake 3 Arena es un jueguito de los 90, son esos niveles de dificultad. Bueno, más o menos ese es el criterio ahora para ir colocando, digamos, en los objetivos estos niveles, ¿no? De nivel fácil a nivel difícil, digamos, cuáles son las cuestiones acá de evaluación. Entonces, lo que es el enfoque de la investigación, digamos, que trabajamos con Ale en lo que respecta al dataset, dijimos, bueno, necesitamos tener, visto estas características, digamos, bueno, todos los datos que tengan que ver con electrodomésticos, digamos, que funcionen acá en Argentina, digamos, son bienvenidos en principio, ¿no? Pero pensamos en que necesitamos distintas frecuencias con señales procesadas y no procesadas, y tratamos entonces de armar un dataset que contenga la mayor flexibilidad en este sentido, ¿no? Valores RMS con un instrumento barato, con un instrumento caro, o señales puras, sincronizadas, no sincronizadas. Tratamos de abordar dentro de distintos escenarios como dataset que nos dan lugar, nos puedan dar lugar a distintos approaches. A la sinusoidal de corriente y tensión, exactamente, con los contenidos de armónicos que tengan, ¿no? La señal. Exactamente, tal cual. Pero siempre te referís a la señal agregada. La señal agregada individual en este caso, o sea, sí, las dos cosas. Yo me confundo con el concepto de señal sincronizada. ¿A qué te referís? Significaría como tener una señal agregada en perfecto sincronismo con otra señal, ¿está bien? Con señales individuales. Entonces uno, de alguna manera, si tuviese una hoja de calcar, podría ponerlas una sobre la otra y ver exactamente cómo es ese transitorio. O sea, sincronizada te referís, no sé, yo tengo un lavarropas y una
Sí. y las prendo y la apago al mismo tiempo. ¿No? Que la medición, o sea, vos tenés la sincronización entre los canales individuales y el canal agregado. De tensión y corriente. Ah, listo, ya ahora te entendí. Para Listo. poder medir el factor. Para poder, no, para Listo, poder, listo, ya te entendí. para poder entrenar estos algoritmos Perfecto, ya está y listo. investigar sobre eso, digamos. O sea, Lo que se ve en los datasets es que vos tenés una señal no sé, de la cafetera, otra señal del lavarropa, otra señal agregada. O sea, la pero señal... no están medidas en Claro, sincronismo, claro. no dicen tiempo cero de las tres señales es el mismo. El sincronismo vos lo querés para lo que es el Grand Truth, digamos, ¿no? Para Exactamente. el Grand Truth y ver cómo eso se refleja en la señal agregada. Exactamente. ¿Qué es cosa? Ese efector, por ejemplo, era un común denominador que en toda la variabilidad de datos no estaba. Entonces teníamos que buscar eso, ¿no? Bueno, ahí por eso entonces el nivel hardcore, digamos, era esto, ¿no? Y logramos justamente el sincronismo con una frecuencia de 8 kHz, de hasta 4 canales de corriente y 1 de tensión, ¿está bien? En los escenarios experimentales que armamos. Bueno, y con respecto a la transferencia, bueno, la idea es contribuir a alguna base de datos nacional, digamos que no... Hay muchas bases de datos nacionales, de lo que estuve viendo, algunas categorías son muy rudimentarias, ¿no? Cuando uno se baja el CSV, entonces la idea es como contribuir, digamos, a tener algo de consumo un poco más formal, ¿no? En lo que respecta a los algoritmos de, digamos, de desagregación, bueno, estos son algunos de los puntos importantes, ¿no? Se usa para... hay algunos que funcionan bien, y que ahora voy a mostrar un resultado experimental, funcionan bien en un conjunto de tipos de datos. Es decir, uno de los datasets era, por ejemplo, Red, ¿no? Que tiene ciertas características. Si ese dataset uno usa un enfoque de Machine Learning, pensando en entrenar y testear, ¿no? Sobre un mismo dataset, el scoring da alto o relativamente alto, ¿no? Por sobre 0,9, 0,95. Pero si uno enroca, es decir, agarra datos de un dataset con un algoritmo de Machine Learning y lo llevo a testear una casa de otro dataset, ya hacemos agua con eso. Entonces, por eso esto de que funcionan bien, muchos algoritmos funcionan bien para ciertos escenarios cuidadosos, ¿no? Que están bien cuidados. Bueno, este es un punto también, que la mayoría de los algoritmos directamente clasificados como NILM usan un enfoque estadístico y están hechos en países desarrollados. Y otros, por ejemplo, hay una tesis del 2021 que propone un algoritmo con un enfoque de Machine Learning, pero resulta que funciona bien, pero en escenarios sintéticos, ¿no? Es de los fabricados en la computadora. De luego, cuando le agregamos el factor ruido en la medición real, digamos, se ve el error, cómo se incrementa el error en esos casos. La lista de algoritmos, un poco para marcar el amplio espectro de enfoque, es esta, pensando en el algoritmo de Machine Learning, digamos, los clásicos, supervisado, no supervisado. Tenemos los modelos de series de tiempo, que estos están vinculados dentro de las aplicaciones que nombré al principio, digamos, a estudiar las series de tiempo de la señal agregada de las casas, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del transformador de distribución o desde el punto de vista del usuario. Y los algoritmos específicos de NILM, digamos, aparecen como estos con enfoque más de estadística, que son no basados en eventos, aparecen, digamos, esos que mencionamos ahí. Punto importante con respecto al tema de los algoritmos, digamos, depende el approach que uno quiere usar, depende mucho del dataset que uno está requiriendo para poder validar ese algoritmo. Entonces la frecuencia de muestreo juega como el rol principal, pero por un lado tenemos frecuencia de muestreo de señal procesada, es decir, a la salida de un DSP convencional con valores RMS, y uno puede estar teniendo un medidor con muchas muestras RMS por segundo, por ejemplo, o por minuto, o puede estar teniendo un medidor con muestras, con señales en el tiempo, muestras puras, no pasan por un DSP y vos tenés a varios kilohertz, de alguna manera esa señal para después vos poder procesarla en el dominio que quieras, el dominio del tiempo, el dominio mixto o el dominio de la frecuencia.
Entonces, estos algoritmos están estrictamente relacionados con la frecuencia de muestreo, que pueden ser señales procesadas o no procesadas, y el enfoque de Hart, para que nos demos una idea, en 1989, es acá potencia, digamos, usa potencia activa RMS como, digamos, herramienta básica para esa desagregación. Luego, en la literatura se observan, por ejemplo, ya arranca a estudiar señales puras y se enfoca en régimen transitorio. Y cuando uno enfoca en régimen transitorio, bueno, aparece todo este estudio, ¿no? Las trayectorias de tensión y corriente, los armónicos. De hecho, esta clasificación se queda corta porque uno podría ir a un dominio mixto, entonces aparece Hilbert, aparece Wavelet. Pero bueno, en fin, digamos, hay distintos algoritmos con mucha imaginación, digamos, que buscaban resolver este tema. Como referencia de estudio de caso, en el trabajo de Murray, por ejemplo, es esto más o menos que les adelanté antes, que se utilizan distintas métricas, y dentro de esas métricas se trata de evaluar con un enfoque de red neuronal cómo funciona esa red neuronal cuando lo entreno y cuando testeo. En este caso, por ejemplo, para un dataset que se llama Red House, ¿qué es lo que hace? Digamos, se entrena con todas las casas de ese dataset menos una. Y bueno, los scoring, que de nuevo, ¿no? Como no hay un criterio uniforme con el tema del scoring, uno puede decir, bueno, nos paramos elegimos alguno y establecemos una comparación relativa entre ellos. Pero uno se fija que en este caso, utilizando casas del mismo dataset, uno obtiene, por ejemplo, bueno, estos porcentajes, ¿no? 76, 71, 83, para estos tres tipos de electrodomésticos. El mismo ejercicio hecho para el dataset Refit, en donde uso todas las casas del dataset Refit menos una para entrenar el algoritmo, y luego la que no usé hago el testeo, y bueno, esto es el nivel de scoring, ¿no? 68, 84, 64, 71. ¿Qué hace Murray en el trabajo? Y digo, bueno, ahora hacemos al revés, digamos, enrocamos. Voy a entrenar el algoritmo de Machine Learning con todas las de Refit y las voy a testear con una de las casas de red. Entonces acá, bueno, se observa respecto al cuadro anterior, de alguna manera, cómo los scoring comienzan a bajar, ¿no? Cuando hay muchos trabajos en la literatura que están vinculados a la evaluación de la respuesta de Machine Learning, del algoritmo de Machine Learning, digamos, a la clasificación. Entonces, si uno, digamos, veía NILM como estrategia para que los usuarios tengan acceso a la información estimada del consumo individual para el ahorro de eficiencia energética, tener, por ejemplo, un scoring de 47,9%, no sé en qué medida eso es útil, ¿no? Porque si uno tiene, digamos, más del 50% de error en algún caso de clasificación, digamos, uno puede preguntarse si la evaluación de NILM en su conjunto es buena. Con respecto a algoritmos, entonces, lo que estamos haciendo en el eje, digamos, de la investigación sería, por un lado, este ejercicio que hizo Murray en el trabajo lo hicimos con los datos de acá de Argentina, en el sentido, agarramos una serie de algoritmos, KNN vecinos, Support Vector Machine, etcétera, y los entrenamos con casas de un dataset que contenía casas alemanas, ¿está bien? Y seleccionamos los electrodomésticos que tenemos nosotros en el dataset local, y lo que observamos ahí es también que el algoritmo, cuando uno lo entrena, digamos, y lo testea sobre las casas alemanas, tienen un buen scoring, pero cuando lo entrenamos en las casas alemanas y lo traemos acá, con las features de acá, ahí también vemos lo mismo que vio Murray, digamos, en ese intercambio de datos. Con lo cual nos lleva a pensar, y en lo que estamos trabajando, es un algoritmo más vinculado a la parte de procesamiento de señales, ¿no? Lo que estamos viendo, en definitiva, es tratar de ver como ventanas activas de funcionamiento de los equipos electrodomésticos a partir de las muestras puras, es decir, trabajar directamente con las señales de tensión y corriente y a partir de ahí tratando de no entrar a ninguna caja negra,
está bien, ninguna red neuronal por ahora, tratar de ver qué información tenemos cuando trabajamos directamente con las señales. Pero las señales llevadas, no solo en el dominio del tiempo, ¿no? Llevarlas con transformaciones a otros espacios y ver en esos otros espacios cómo podemos llegar a identificar como frames activos que nos permitan, digamos, inferir de cuánto tiempo estuvo funcionando cada una de las appliances. Con respecto a los medidores de energía, acá, bueno, yo todavía voy a casas que tienen el medidor electromecánico. Entiendo que la migración se está llevando a cabo, ¿no? Los medidores que esperamos tener son todos, en algún momento, son estos medidores electrónicos. Esos medidores electrónicos entendemos que, digamos, tienen la información pura para la distribuidora de norte y de sur, pero a nivel de usuario solo ve los grafitos de barra, digamos, del consumo mes a mes. Y en algún caso nosotros hemos probado también con un medidor de este tipo que envía los datos a la nube, digamos, para obtener exactamente como la curva de consumo, ¿no? Pero bueno, digamos, el punto importante es decir, bueno, a ver, si todos tenemos esto, ¿qué podemos hacer con esto en lo que respecta a la investigación? La evolución del consumo, digamos, la información que ofrece Denor a nivel de usuario es esto, nada más que eso. Cuánto estoy consumiendo en energía mes a mes, con lo cual es la información ya procesada, acumulada. Con respecto al hardware, todos los datasets que vimos en la tabla al principio, todos son llevados a cabo con hardware comercial. Por eso en la mayoría de los datasets ya tiene uno las señales a la salida del DSP convencional, digamos, los valores RMS. Entonces, lo que se evidencia en los datasets, digamos, y en el hardware utilizado en esos datasets son las distintas frecuencias a las que se van adquiriendo las señales. Lo máximo que llegamos a ver, por ejemplo, son 16 kHz para una señal agregada y después para el muestreo individual digamos, está el espectro de frecuencias ahí visible. Bueno, que sean productos comerciales, digamos, la importancia, nos parece de eso, es que los datos, dado el producto, el medidor comercial, supongamos que tenemos un medidor alta gama comercial, el tema es que ese medidor tiene un software, una firma, ¿no? Un software propietario, un firma propietario, sirve para extraer los datos si obtengo el software asociado a ese instrumento. Es el negocio, digamos, de los medidores. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en lo que respecta al hardware es independizarnos de un medidor comercial para hacer un instrumento que sea lo más flexible posible para adquirir las variables que uno quiera, las frecuencias, señales puras, no puras, etc. Entonces, por ejemplo, en el 2015, basándonos en un trabajo que se hizo en Alemania, usan un integrado que es el M9036A, que es un chip de Atmel. Ese chip está pensado para medición de energía y calidad de energía, o sea que nos daban los valores RMS clásicos, pero también vimos que ese chip tenía la posibilidad de poder acceder directamente a memoria, o sea, podíamos extraer las muestras puras directamente del chip, entonces eso nos daba como los grados de libertad que por ahí buscábamos. Entonces, para el sistema embebido, digamos, fuimos a esto, de tratar de ver si podíamos tener un sistema que sea totalmente configurable, en lo que es frecuencia de muestreo, en lo que es tipo de señales y, digamos, el procesamiento también integrado. De ahí entonces que desarrollamos este sistema que es tiene como varios subcomponentes. El chip M90 se encuentra en lo que es uno, ¿no? En la placa esta de Atmel, que acá tenemos el integrado y tenemos también las entradas de tensiones y corrientes. Tenemos una placa adquisitiva de datos y control, podemos hacer las dos cosas con eso. Y al acoplarle la Raspberry Pi podemos tener el procesamiento que uno quiera, ¿no? El DSP que uno se imagine. Entonces, a partir de este hardware, podemos, por un lado, obtener las muestras del DSP que ya tiene el chip, y eso nos da un muestreo de 3 Hz en el dominio del tiempo y 2 Hz para el dominio de la frecuencia, o podemos obtener muestras puras, es decir, las señales, a 8 kHz directamente a la salida del integrado. Entonces ahí cubríamos como todo el espectro.
Ah, perfecto, exactamente. Como es una placa pensada para trifásico, tenemos hasta 4 canales de corriente y hay 3 canales de tensión. De ahí entonces que acá podíamos lograr el sincronismo ese que hablábamos antes, exacto, ¿no? Visto, digamos, el sistema como los subcircuitos monofásicos. En lo que es instrumentos para la confección del dataset, digamos, con el hardware anterior obtuvimos un dataset muy personalizable, ¿no? Muy personalizado. Pero el resto del dataset lo armamos con instrumentos comerciales. Es decir, con el instrumento más económico que de alguna manera se puede conseguir, con un muestreo de por minuto, hasta llegar a un medidor de energía y calidad de energía potente, con un muestreo de hasta 12 kHz en señales puras. O sea que tratamos de barrer todo el espectro en lo que es el hardware. Por último, los desafíos actuales que por lo menos son visibles en el tema de NILM, bueno, asociados a la adaptabilidad y capacidad de generalización del algoritmo, hay distintos approach que funcionan, de nuevo, ¿no? En determinados conjuntos de datos o en determinados escenarios o en determinados países. No podemos hablar de algo, digamos, general aún. El tema de la identificación de electrodomésticos de menor consumo. Imagínense escenarios donde uno tenga cargador de celular, cargador de notebook y TV LED. 3 señales, baja señal, mucho contenido armónico y todas muy parecidas encima. Con lo cual en ese escenario, digamos, uno tiene que pensar un algoritmo muy robusto para que pueda responder a esto. La privacidad de los datos de usuarios, digamos, no es un tema menor, pensando en que el nivel de seguridad, ¿no? Conocida, la curva de consumo de cada residencia, digamos, uno puede saber cuál es si está habitada o no, digamos, cuáles son la rutina diaria de la familia, con lo cual eso es complejo. Y por último, digamos, que esto sería como el tope de gama, la evaluación, digamos, del rendimiento del NIL, pero en casos reales, es decir, en el escenario práctico, ruidoso, con cargas chicas, cargas grandes, digamos, que funcione siempre, poder garantizar, digamos, que el algoritmo funcione siempre. Bueno, esos creo que son los desafíos vigentes actual 2023, que todavía están aún, y bueno, y eso es todo. Este Sherlock Holmes se dibuja con círculo de Fourier. Claro, sí. Muy interesante. Preguntas. El tema de la plataforma esta de medición, digamos que ustedes, vos dijiste, relevamos una base de datos. ¿En qué contexto relevaron esa base de datos? ¿Dónde instalaron esto para juntar los datos? ¿Cuál es el setup experimental, por decir de alguna forma, para el relevamiento de esos datos que mencionaste? Perfecto. Con respecto al hardware específico, el hardware ad hoc que propusimos... Es ese que mostraste ahí. Exacto. Con ese hardware, el escenario experimental es armar subcircuitos con electrodomésticos bien conocidos y con características resistivas, inductivas, o sea, bien diferenciadas, para lograr ese muestreo puro con señal agregada más la señal individual de corriente de cada una de las cargas. El dispositivo Vuelvo. tiene 4 canales, vos que porque tenés es trifásico. uno para lo que es la entrada general, digamos, de todos los electrodomésticos, Sí. y después tenés uno para cada electrodoméstico, o ya con uno podés medir todo, digamos. No, como usamos los 4 canales para lograr ver agregado por un lado y 3 tipos de electrodomésticos distintos por el otro. Pensando en ese escenario, armar distintos escenarios con ese criterio. Distintos escenarios son electrodomésticos bien diferenciados y un escenario complejo, que es TV LED, cargador de celular, cargador de notebook. Distintos escenarios con esas características. ¿Está bien? Ese es como el dataset más específico que tenemos. Los más generales son muestreos con un sampleo de 1 segundo o 1 minuto, individual y agregado, no sincronizados, es decir, se mide la señal agregada de casas, todas residencias. O sea, pero con dataset, con instrumentos comerciales y ad hoc. ¿Casas? ¿Qué fueron? ¿A tocar la puerta? Sí, casas, o sea, son casas que conozco. Mira, mía, las que conozco, digamos, bien a pulmón. No, sí, me imagino, pero pregunto por las dudas. Sí. Perfecto. En los datasets del primer mundo, los más nuevos, ¿qué nivel de cobertura tienen sobre el consumo total desagregado?
A ver, sí. No sé, heladera de ser un 10% de consumo domiciliario. Sí. Estufa eléctrica en un lugar de invierno va a ser un 30%. ¿Qué nivel de cobertura de densidad que tenga? Sabes que no tengo, lo tengo el dato, pero no lo tengo en la cabeza. O sea, tengo los gráficos, el análisis de cada una de las demandas, pero no te puedo decir ahora in situ cuál es la cuestión. Sí te puedo decir que al comparar con los electrodomésticos de primer mundo y los nuestros, son muy distintos. Muy distintos. Tengo experiencia en esto, si pierde, media hora que se cortó, digamos. En 2018, un ex estudiante mío vino a verme. Él fundó una empresita, capaz que la conocés, digamos, Power Meter. El mejor. Hacen, bueno, algunos medidores, digamos, domiciliarios y para industria, tanto monofásicos como trifásicos. Ajá. Si lo buscas, tiene página en internet, pero Mercado Libre también vende, puedes buscar Power Meter y vas a ver el medidor que venden. Que los tipos te miden, digamos, es el codo que metes en el real en el tablero, digamos, lo conectas y te mide, bueno, potencia activa, potencia reactiva, corriente, tensión. Creo que cada un segundo, y eso reporta, digamos, a su server, digamos. Claro. Y los tipos al usuario, bueno, le entregan, digamos, todo un acceso, digamos, al server donde pueden relevar, viste, bueno, el consumo, la corriente, siempre agregado, ¿no? Porque eso lo pones a la entrada en el tablero principal, ¿no? Exacto. Y bueno, y vinieron justamente, eso ellos ya lo tienen desarrollado, lo tienen comercializando, le va muy bien, digamos. Sí. Y lo que querían era justamente empezar a proveer un servicio a los clientes de estadísticas más personalizadas para que pudieran optimizar su consumo. Para eso tenían que justamente hacer desagregado, ¿no? Porque lo único que medían era la potencia de la entrada, eso da mucha información, pero ellos querían proveer algo, bueno, a ver, cuánto te consume el lavarropa, la heladera, a ver, darles algo que les permitiera optimizar, digamos, a los usuarios, digamos, cuándo encender cada dispositivo. Muy ambicioso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, obviamente empezaron de nada, digamos, y querían empezar a explorar esto. Entonces, hicimos una tesis de grado, o planteamos hacer una tesis de grado con un chico que Ajá. se fue a Mercado Libre y no me terminó. En realidad terminó, pero no termina de escribir la tesis, ya culminó, digamos, ¿no? Donde la tesis era justamente un poco lo que contaste al principio. Esto es un quilombo. Cuando vos empezás a leer, tenés bases de datos medidas de una forma en un país, después tenés 200.000 métricas que no hay ninguna métrica, digamos, de performance que sea estable. O sea, es un kilómetro. Entonces, la tesis fue un poco organizar eso. Claro. Y con lo que trabajamos fue, básicamente, con UKDay y creo que usamos también Red en algo, eso ahora lo tengo que chequear. Y básicamente implementar el algoritmo de Hart, que era el algoritmo seminal, digamos. Exacto. Uno que vos no lo mencionaste, pero creo que pusiste una referencia que es la de Coulter de 2010, que hacen un algoritmo basado en cadenas ocultas de Markov, Sí. tratando de estimar digamos, las ecuaciones de estado de cada dispositivo y por eventos ir diciendo, bueno, se prendió se apagó y, o sea, con el tiempo inicial de encendido y el tiempo de apagado, estimar más o menos la potencia que consumió ese equipo y así empezar a hacer el desagregado. Exacto. Y después unos algoritmos nuevos, digamos, basados en grafos, digamos, que eso anduvo relativamente bien. Y lo que observamos era esto, digamos, de que lo que vos mencionabas, bárbaro, vos entrenabas en una base de datos, testeabas en esa base de datos, más o menos todo andaba bien, le cambiabas para hacer el testeo y era, digamos, terrible. Sí. Y aún en esas, en las que andaban bien, lo que podías, digamos, desagregar bien era la heladera, el lavarropas, si tenías cargadores de celulares, como mencionaste, o cosas de bajo consumo, Sí, eso quedaba inmerso en un piso de ruido que era, exacto. era totalmente, no podía decir nada, básicamente. Sí, sí. Y lo que teníamos nosotros era que esta gente nos había puesto así como un requerimiento que era, mirá, o sea, nosotros esto queremos tomar las mediciones en la casa del cliente, mandarlo a la nube, con lo cual, por más que el equipo tenía una tasa de muestreo elevada, no podíamos trabajar con tasa de muestreo elevada. Teníamos que trabajar con una tasa de muestreo no más de, no me acuerdo, ahora nos habían dicho
una cada 30 segundos, digamos, mediciones, pues claro, después se tiene que ir al server. Exacto. Y, o sea, Sí, entonces, sí. y el problema escalaba. Si quería muestrear a 8 kHz, perfecto, tenías una señal súper linda, pero Exactamente. digamos, en el producto que ellos querían implementar no se podía. Digamos. Claro, exactamente. Y eso complicaba también terriblemente las cosas, digamos. La verdad que es un tema hermoso, es súper, súper interesante y hay un montón de terreno virgen acá. Después tuve otro estudiante que se fue a Alemania, que había empezado a hacer la continuación del trabajo de este otro chico para empezar a usar redes neuronales, para usar transformers, digamos, que o sea, tienen ciertas características interesantes. Como estos son series de tiempo, digamos, y los transformers tienen ciertas cuestiones que te permiten focalizarte en determinadas porciones, digamos, de la señal, ver de usar eso para, bueno, mejorar la desagregación, digamos, ¿no? Pero bueno, se me fue a Alemania y me colgó la tesis. Uno se le fue, otro no me come. Sí. Pero, a ver, o sea, me saco el sombrero por tratar de trabajar este tema acá, digamos, en Argentina y hacer algo vernáculo, digamos, con la base de datos, porque verdaderamente es un tema súper interesante, súper desafiante. De hecho, la solución... No es una solución. No, y creo que bueno, que da para mucho, tiene mucha leche, digamos, este tema, digamos, para trabajar. Otro de lo que decís, hay dos cosas que me quedan de lo que decimos, que bueno, las tenemos pensado, más o menos las estamos evaluando. Una es el tema de poder procesar en el equipo, tener una capacidad de procesar en el equipo como para sacar eso, features que vos puedas mandar a algún lado, porque obviamente no puedes mandar la señal cruda a ningún lado, básicamente. Y después el tema de poder trabajar con las señales sincronizadas, por lo menos en el aprendizaje. No, es que para eso lo necesitas. Y después lo que nosotros creemos, o por lo que nos estamos decantando, es que vos vas a tener un equipo, eventualmente, si esto termina en un desarrollo, es un equipo que cuando vos lo instales en un domicilio vas a tener que hacer una etapa de aprendizaje en el domicilio. Sí. Prender la heladera, apagar la heladera, prender la luz, apagar la luz. Habían encontrado, ahora no me acuerdo, habían encontrado una empresa, no me acuerdo si en Alemania, dónde era, que ya proveía algo así. Bueno, este Wibibox, el que mostró él, hace eso. O sea, Claro. Es el comercial de lo que vos estás contando. Y como es, y sí, necesitaba, o sea, los tipos te lo vendían, pero como que había una etapa de aprendizaje, digamos, que era como específica para el hogar, digamos, industria, donde fuera, que sin instalar, digamos, el equipo, porque la verdad es muy difícil pensar que algo que vos entrenes en una base de datos, en una sola base de datos, por más rica que sea, después sea generalizable. Y sobre todo que son cosas que la tecnología va cambiando, ¿no? Sí. Parezca la tecnología eléctrica va a ser más Sí, eficiente. yo no sé, por ejemplo, me acuerdo que la Ukedale y Red, y había otra más que creo que habíamos también explorado. Él también exploró mucho el INTK, digamos, como, viste, como así, que era algo que más o menos estaba dentro de todo, que él se metió bien en detalle y encontró ciertas cuestiones de falla de documentación. Exactamente. El flaco, la verdad, laburó un montón, digamos. Y es todo tecnología, yo no me acuerdo, pero estas son bases de datos de 2011, 2010, incluso anteriores. Yo no sé hoy en día con, viste, los aires de condensación inversa, Claro. todo eso, Exacto. digamos, este tipo de cosas, Sí, probablemente esas bases de datos ya caducaron. Por ahí 2011 todavía no, pero acá en Argentina el cambio de iluminación de incandescente a cosas y después a LED, Claro. o sea, Claro, ya claro. es terrible. Sí. Yo tiendo a pensar que si uno trata de procesar los datos que se mandan de forma remota, hay efectos de los inverters y de ciertas tecnologías rápidas que no los vas a ver. Puede ser procesado del DSP que te va a planchar, digamos, el transitorio. Entonces, Bueno, por eso depende. convendría hacer un procesado local, como decías Claro. vos, y un entrenado de... No, es que si vos muestras cada 30 segundos, no, Eso, olvidate. Eso Sí, es un prendido y apagado. Claro, que y para el algoritmo le va a ser más difícil modelar esa señal que... El tema del procesador local es factible, pero probablemente, bueno, digamos, hay que escalar bien, digamos, qué es lo que vas a meter, ¿no? Porque, digamos, probablemente estas cosas con una buena base de datos vos entrenás un modelo neuronal y saques muy buenos resultados, por lo menos con modelos, digamos, modernos, ¿no? O sea, el tema después de eso lo puedes implementar, ¿no? Lo puedes implementar en algo... Claro, pero si modelos neuronales con la señal cruda. Sí. Pero probablemente para tener una buena performance tenés que ser
modelos grandes y después hay que ver cómo escalarlos para meterlos en algo que sea, digamos, que sea barato. Claro, Sí, que puedas hacer un dispositivo exactamente. Qué sé yo, sí. masivo, digamos. Capaz una Raspberry Pi, sí, puede ser, una Raspberry Pi capaz puede ser, pero bueno, hay que verlo eso. Pero no, es recontra desafiante por un montón de lados. No, exactamente, sí, 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 recontra sí. desafiante. Y como no tenemos base de datos nacional tampoco, Claro, no, sí, sí. entonces no Sí, sí, sí. tenés que... Estos pibes se iban a armar, lo que pasa es que la pandemia alteró, o sea, el flaco este que estaba trabajando, la pandemia empezó a trabajar en Mercado Libre, ya está, viste, la pandemia no sé también cómo los habrá afectado a los muchachos, digamos, también de la empresa. Yo sé que siguen, digamos, trabajando, pero no me volvieron a contactar por este tema. Y ellos en principio estaban recontra entusiasmados, incluso iban a montar en sus oficinas una sala para hacer mediciones, digamos, un poco lo que ustedes están haciendo, digamos. Pero me da la impresión como que tiraron la toalla, digamos, también. Bueno, con el tema de las mediciones, lo primero, una de las cosas que queríamos hacer era eso, comparar todos los instrumentos que teníamos disponibles, que eran 4 o 5, contra el mismo escenario, digamos, para unificar de alguna manera. Sí, sí. Un instrumento que mide una vez por minuto, una por segundo, otro que mide 12 kilos. Exacto. Yo, la verdad, nunca vi una aplicación, digamos, tan vieja, porque tan vieja, digamos, en Un el problema sentido- que sea tan fácil de explicar y Tan- tan difícil de resolver. Exacto. Pero y además de que después de 20 años sigue siendo una cosa recontra caótica. En el sentido de que no hay, viste, algo, un consenso de decir, bueno, tenemos que medir así, tenemos que evaluar así, o sea, no hay ningún... Entonces como que es una El ensalada. estándar de oro Sí, es este. exacto, no existe eso, no existe. Y eso lo hace también desafiante en sí, digamos, el problema. Sí, sí, sí. Exacto. Con el tema de la adquisición, ¿consideraron propagar el sincronismo por PLC? No, y hay como... Vos podés mandar una señal de, no sé, 10 kHz, 10 MHz, inyectarla por la red y levantar ese sincronismo en módulos independientes de todos lados para garantizar que la adquisición sea más o menos pareja. Llegamos a todos lados, o sea, llegamos a eso algo. Básicamente será lo mismo que hace un PMU, Ajá. pero en vez de recibir de GPS el sincronismo, podrías tener un sincronismo maestro Mandándolo por la red. Muy bien, y lo propagas por la red. Y perfecto. eso como algo de más escala. Sí. Si hubieras En vez de tener una dividiendo zapatilla. varias casas o una misma No, casa. una misma casa, pero digo, el problema con es que tenés una zapatilla donde tenés que llegar con todas las cosas al mismo lugar Ajá. y es incómodo para dárselo a una persona que sea del colegio INEA. Si vos tenés pequeñas cajitas que van entre el socket y el enchufe. Está buenísimo para... Sí. Que quedan entre el socket y el enchufe, que sean individuales. Entonces pueden medir in situ Sí, cada... esto le da el pulso y le dice. La idea es volver smart cada elemento que vos querés medir, Sí, sí. convertirlo en un dispositivo inteligente, cosa que te facilite el tema de adquisición de datos. Espectacular. que no se facilita. Sí, sí. Para el cambio de escala es espectacular la idea. Muy bueno, gracias. Pero no sé si ya era algo usado o Sí, sí. medio... Lo que pasa es que el tema de medir sincrónico al principio lo planteamos como el tema de armar la base de datos de edición. Entonces eso sí es algo controlable porque de hecho Maxi lo armó en su casa enchufando 3 cosas que quería medir juntas, pero sí, por ahí Pero para armar un Pero no te almacén más escala, grande. no te escala para hacer una base de datos donde claro. vas a tocar la puerta a gente. No, tal cual. Esto es algo muy Bueno. Cuando tengamos cuestiones ahí, bueno, la parte de señales y todo eso, Maxi avanzó un poco más de lo que contó acá, digamos, o algo de Para la parte 2. algún día o no, pero ahora estamos trabajando en eso, tratar de procesar esas señales de alguna manera. La que va a adquirir. ¿Qué? La que ya Las que ya adquirimos en alta frecuencia, a ver qué features dicen algo interesante como para después eso meterlo en el algoritmo de esa dirección. Está usando toda su creatividad. tipo de procesamiento que están haciendo. Es llevando las señales a dominios mixtos
sería, por ejemplo, exacto, tiempo y frecuencia. Y a partir de ahí ir analizando como frames, ¿no? Como porciones de esa transformación y vincularlos con el evento verdadero que sí tenemos. Entonces es como un trabajo más por señales, tratando como lograr en un dominio mixto, tratar de identificar frames activos en ese dominio mixto que nos digan qué electrodomésticos estuvo presente en esa agregada perfectamente sincronizada y en qué ventanas activas estuvieron, con cada caso particular. ¿Cómo hacen la transformación? Por ejemplo, usamos Hilbert y Wavelet, las dos, por frames. Sería como pensar una transformada rápida de Fourier, pero por ventanas, la short FFT, pero pensarlo para Wavelet y Hilbert. Sí, la simplificación. No, que nosotros trabajamos con otra transformada de Fourier que también combina ese tiempo y frecuencia. Y habíamos visto algunas ventajas con respecto a la Wavelet. Y capaz de poder servir. Perfecto. Si querés hacerlo. Se puede probar. Nosotros, bueno, yo tengo un código MATLAB ya de eso. Sí, pero ahí Ahí. Sí. Con un tecito Vic, March. Lo contagié a March en San Juan. vos fuiste. Última exposición de March y yo, cuadro gripal a pleno, así estaba yo ya. Tremendo. Bueno, gracias. Gracias.